Bien, en esta sesión trataremos de profundizar sobre el tema central de qué es el poder. Y el poder, sobre todo, vamos a entenderlo en la perspectiva de los estados modernos o de las sociedades políticas modernas. El poder se ha definido de muchas maneras, pero bueno, voy a usar una definición más o menos convencional, pero que tiene una perspectiva crítica. Recordemos que el poder no reside en las leyes, el poder no reside, por ejemplo, exclusivamente en una élite social, el poder no reside en los jueces exclusivamente, el poder tampoco es un don natural, algo que cae de una suerte de predestinación o de diseño de la naturaleza, sino que el poder tiene explicaciones perfectamente históricas. Obviamente hay unas bases biosociales o bioculturales, pero en eso nosotros no vamos a entrar aún, pero es en su complejidad más importante. El poder es un proceso histórico, es resultado de instituciones humanas, de construcciones humanas. El poder lo podemos definir como un proceso mediante el cual, de relaciones sociales por supuesto, mediante el cual nosotros garantizamos o hacemos obedecer a las demás personas a partir de creencias, de amenazas, sobre todo amenazas creíbles, y de la fuerza, de la aplicación de la fuerza a distintas escalas. ¿De la fuerza cuál? De la fuerza coactiva o de la fuerza represiva. Es decir, fíjense que aquí el poder tiene que ver con un sistema de creencias, tiene que ver con un proceso de amenazas creíbles, ¿no? Si no cumplen las leyes te vamos a condenar, te vamos a llevar al cadalso, pero también en la aplicación de la fuerza misma, en la capacidad de aplicar la fuerza. Si alguien, por ejemplo, se pone muy díscolo y no cumple con unas reglamentaciones previas que ha impuesto el Estado, pues si no cumple con ellos, si no atiende por una sentencia judicial, etcétera, etcétera, hay una fuerza policial, hay una fuerza represiva que obliga a esa persona a que cumpla con la sentencia. Pero se requiere por lo menos esas dos, ¿no? Fuerza física o su amenaza, y se requiere un sistema de creencias, es decir, creer en que efectivamente existe un poder superior que es capaz de inducirme a ciertos comportamientos o es capaz de inducirme a obedecer. Eso es básicamente el poder. De allí que el poder tenga siempre dos paticas, que son muy importantes, el poder político y el poder militar. Es decir, entre los dos hay una especie de anidamiento, de reforzamiento permanente, porque ustedes no pueden ejercer el poder político sin ejercer a su vez el poder represivo del Estado, o sea, el poder militar. Sin esa combinación virtuosa o viciosa no es posible ejercer el poder. El poder político, repito, específicamente en hacer que los demás obedezcan. Y el poder militar en garantizar efectivamente mediante la fuerza de que esa obediencia se materialice. De otra manera no hay lugar a ello. Los otros poderes son poderes derivados, por ejemplo el poder judicial, el poder económico, el poder de la cultura, son poderes derivados del poder político y del poder militar. Es decir, un poder económico necesita del poder militar para poderse materializar. Necesita de ciertas garantías, por ejemplo el resguardo a la propiedad privada, la protección de los intereses de los ricos o de los más ricos, hacer valer los contratos, así los contratos sean injustos entre un patrono y trabajadores, hacer valer esos contratos a toda costa, sancionar si no se cumplen esos contratos, etc. Bueno, hay muchas maneras de verlo, pero el poder económico requiere naturalmente del poder militar, del poder represivo, si no, no funciona, repito. El poder judicial, por ejemplo, como les acabo de decir, las sentencias solo se materializan si hay una amenaza creíble de sancionar a la persona que o a las personas que no cumplan con las sentencias. Entonces, el poder judicial se apoya en el poder policivo o en el poder represivo del Estado. De otra manera no es posible. El poder de la cultura. Este poder es muy interesante porque pues tiene que ver directamente con el poder político, pero no significa que coincidan perfectamente, pero en general es un poder que auxilia, que sirve de base para legitimar el poder político. Allí pues, ¿qué encontramos? En general, los campos de dominio de las religiones,
las fuerzas o campos de dominio de los intelectuales, de los opinadores, ¿no? Eso es otra manera de decirlo, de los influencers, hoy políticos, de las universidades, de los colegios, de las escuelas, en general, todo lo que llamamos la epistemocracia, o sea, las personas que tienen el poder de convencer y de demostrar también, a través del conocimiento científico, alguna tesis, o a tratar de inducir creencias apoyados en conocimientos científicos, también. Los profesores universitarios también entran allí, es decir, todos aquellos que puedan ejercer cualquier nivel de influencia sobre la población a través de las ideas, a través de la ciencia, de la religión, de las opiniones, etcétera, etcétera, también hacen parte del poder cultural y refuerza permanentemente el poder político. En general, obviamente hay casos excepcionales, ¿no? O hay casos marginales, siempre los hay, incluso con especial interés en las universidades, ¿no? Sobre todo en las universidades públicas de casi todo el mundo. De allí, por ejemplo, la libertad de cátedra, ¿no? Reside en eso, en poder decir lo que uno quiera sin que llegue Barreto y te empiece a coaccionar o a amenazar con la estabilidad laboral, etcétera, etcétera. O el rector mismo, ¿no? Entonces, la libertad de cátedra, pues, eso es fundamental, porque escapa a los controles del poder en general y es capaz de cuestionar el poder. Y es necesario también para que ese poder se remoce, se legitime o sea cuestionado e instituido por otro, destituido por otro, perdón. Entonces, lo que sí es cierto es que en general las instituciones que están vinculadas a la cultura, al poder cultural, legitiman o tratan de legitimar el poder político y por supuesto el poder militar. Solamente basta con entrar por ejemplo, a una cátedra de Derecho y todo el tiempo se está hablando de la importancia del Estado, de la benignidad de las penas, de la transparencia y el equilibrio dinámico de las leyes, de la capacidad de aplicarse con justicia, de que la justicia es ciega, que no hace discriminación. Es decir, todo el tiempo están legitimando el ejercicio del poder judicial, que implica a su vez, pues, respaldar el ejercicio del poder político, ¿no? En muchos sentidos implica eso. Bueno, ya vamos a ver algunos detalles, pero recordemos que las sociedades superestratificadas, que son todas las sociedades modernas, actuales, es decir, hay gente muy rica y gente muy pobre, la calidad de la justicia depende de los ingresos de cada persona. Ustedes obtienen una muy buena defensa dependiendo del nivel de ingresos que tengan o que puedan pagar de esos servicios judiciales. Si los servicios son malos, eso significa que usted literalmente es una persona vulnerable que no tiene con qué financiarse buenos servicios judiciales. Entonces, fíjense allí cómo el nivel de ingreso, la jerarquización social te garantiza a ti calidad de justicia. Eso es una verdad de a puño y se puede explicar en todos los casos, ¿no? En muchos casos, en general, en muchos casos, ¿no? Solo en casos que producen indignación, evidentemente indigna a la sociedad, genera el señalamiento más o menos al unísono de la población, porque genera indignación, la justicia puede operar e incluso puede llevar a la cárcel a personas con poder económico. En esos casos sí puede funcionar y es necesario que funcione así para que sea creíble la justicia, ¿no? Los casos visibles de indignación, etcétera, etcétera, pueden operar por canales rápidos, expeditos, sin que la persona tenga que ser rica. Eso es de las cosas más interesantes del poder en general, que es capaz de mostrar casos exitosos de empoderamiento, de enclasamiento social, para enviar un mensaje a la población de que es posible ser exitoso, es posible ser rico, es posible obtener justicia del Estado. Pero es un juego muy complejo, muy refinado, en el que al final se debe procurar que la superestratificación social quede garantizada, ¿no? No todos van a ser objeto de los beneficios, de los privilegios de ser ricos, o de tener influencia social, o de tener poder en general. Bien, voy a tratar de desagregar esto, bueno, a ver cómo nos va. El poder político, bueno, usualmente en términos institucionales, es ejercido por el Ejecutivo, es ejercido por los parlamentos, por las asambleas, por ejemplo, los consejos, los partidos políticos tienen una gran capacidad de ejercer poder político. Los gremios de distinta naturaleza, ellos en realidad pues son asociaciones de personas que tienen poder económico en general, pero que tienen a su vez una agenda política, hablan como agentes políticos, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos, los hegemónicos,
tienen una agenda política y todo el tiempo están dando opiniones de ese tipo que privilegian a una tendencia o a unos actores políticos en especial. No creamos que estos medios hegemónicos pues tienden a hacer una interpretación científica de los hechos sociales, de la opinión pública, no. Casi que todo el tiempo están interesados en distorsionar, incluso a nivel cognitivo, las percepciones de unos actores políticos en desmedro de otros actores políticos. Es una función bastante politizada de los medios, que eso no termina, básicamente porque su matriz económica depende de los poderosos. Es decir, la financiación de los medios hegemónicos depende de personas poderosas. La agenda de esas personas es una agenda obviamente de intereses muy particulares y se filtra en las agendas de los medios. ¿Dónde está el truco? En que los medios permanentemente nieguen que allí hay una estafa, que allí hay una manipulación, que todo lo que se hace de manera objetiva. El poder tiene una gran capacidad de disuasión, de hacer creer que la parte es igual a lo general, es decir, de que por unos casos particulares el fenómeno general es explicado. Es decir, todos esos trucos de manipulación lógicas, de la lógica o de las cogniciones de los seres humanos, es típica de los medios de comunicación. Por supuesto, los políticos en eso son mucho más avesados. Es decir, han desarrollado más esa experticia, ¿no? De lo que en general llamamos retórica política. La retórica es fundamental para que el poder político tenga legitimidad. Bueno, hay otros actores o otras instituciones que hacen parte de esto. ¿Qué es lo interesante aquí? Que el poder político, nosotros lo elegimos, lo sustentamos por muchas vías, ¿no? Pero en general lo que hacemos es consentirlo, lo aceptamos así, lo consentimos. No nos oponemos, no ofrecemos resistencia cierta y efectiva, sino que consentimos que siga operando, que siga actuando sin mayores consecuencias, ¿no? Y ahí obviamente es que logra el poder político constituirse, cuando la población consiente el ejercicio de ese poder, que repito, no es otra cosa que hacer obedecer a la población sobre distintas decisiones que se tomen, y que por supuesto también implica una serie de transacciones o de negociaciones con la sociedad, ¿no? Muy complejas, pero que básicamente tienen que ver, yo les doy unos mínimos, unas mínimas dotaciones y ustedes obedecen, ¿no? ¿Cuáles son las mínimas dotaciones? Un mínimo de justicia, un mínimo de seguridad en sus casas o en las calles, un salario mínimo para los que tengan contratos formales, los que no lo tengan, la promesa de que en algún momento les vamos a dar formalidad o le vamos a garantizar una pensión, que si les violan un contrato laboral hay un sistema de justicia que podría cubrirles a ustedes esa situación de desempleo con un subsidio o protegerles sus derechos dada la violación. Entonces hay una especie de pacto con la base social donde efectivamente el poder político les dice a ustedes que es mejor estar integrados al Estado que estar por fuera de él, que es mejor negociar con el poder político que ignorarlo o resistirse a él, ¿no? Obviamente es un proceso de negociación complejo que sucede a diario, pero que efectivamente se da. Lo importante aquí, repito, es que el poder político no puede consentir para nada que esa superestratificación social sea cuestionada. Yo no puedo decir por qué hay ricos, no estoy de acuerdo con que existan ricos, no estoy de acuerdo con que existan pobres, eso no se puede cuestionar, porque de otra manera, y cuestionarlo con certeza, ¿no? y a fondo, porque si se hace estarían ustedes destruyendo los pilares mismos del Estado o de la sociedad política, ¿no? Que consiste en eso, en superestratificar, repito, la sociedad, ¿no? Clases privilegiadas y clases vulnerables o clases en precariedades. Bien, el poder militar es el que yo les insisto que hace parte de la otra patica del Estado moderno, que es muy importante. Es una fuerza en la cual la gente cree, en general consentimos que exista fuerza pública o que exista esta fuerza con capacidad de dañar, de ejercer una fuerza letal, etc. ¿Qué hace? Pues amenaza, reprime, mata, expulsa, etcétera, etcétera. Se respalda, por supuesto, en el poder político o viceversa. Usualmente la cúpula militar es elegida por el poder político, ¿no? Y en algunos casos por el mérito, ¿no? Hay personas muy destacadas
que tienen que obviamente renovar la cúpula militar por sus destrezas, etcétera, y hay otros que sencillamente por una especie de linaje o de recomendación política que hace parte de garantizar la permanencia de las élites políticas también, ¿no? Sencillamente son escogidas por esas relaciones, ¿no? En la cúpula militar. La base militar es otra cosa. La base militar en general llega, no todos los casos, pero en general llega por privaciones de la población. En los casos latinoamericanos, los soldados o los indígenas en situación de precariedad material son los que surten permanentemente los ejércitos y la policía, ¿no? O los policías. En esa condición son en realidad inductores, ¿no? Para estas poblaciones, para conformar ejércitos, ¿no? La pobreza son como inductores para llevar a la población a servir en el ejército, a conformar las filas de fuerzas represivas, ¿no? De vez en cuando hay méritos que sí, que se premian, se reconocen y hay situaciones de caso, como ya les dije, el arte consiste en hacer pasar la parte por el todo, algunos casos de méritos donde logran ascender a la jerarquía militar, a la alta jerarquía militar, ¿no? Pero esos son algunos casos, ¿no? Que es necesario para enviar un mensaje de justicia, transparencia, etcétera, etcétera. El Poder Judicial, este es muy importante, es un artilugio, una institución de dominio muy interesante, conformado por jueces. A su vez estos jueces se conforman por tribunales. Obviamente allí encontramos también las fiscalías, encontramos las procuradurías, las contralorías. La procuraduría originalmente esto es muy interesante porque se conformó para defender los intereses del pueblo o para hablar por el pueblo. El procurador era alguien que iba y procuraba, ¿no?, defender los intereses de la gente. Ahora es una institución más o menos oligárquica, ¿no?, donde en realidad se defienden son los intereses de partidos políticos, de gremios económicos, etc. Eso es otra cosa, ¿no? Pero hace parte de este poder de control, represión, sanción que tiene el Estado, ¿no? El Poder Judicial. Obviamente se solapa con los partidos políticos. O sea, los partidos políticos inducen la toma de decisiones en los tribunales. Son capaces de presionar a los jueces o a los magistrados, ralentizar un proceso para que nunca se falle. Todos esos trucos se pueden hacer. Incluso los partidos son capaces de influenciar la elección de magistrados. Recuerden que en nuestras cortes casi que la mayoría de estos magistrados en realidad son ternados por presidentes, por congresistas, en realidad tienen origen en los partidos políticos, son ternados por ellos mismos y son elegidos también por políticos, ¿no?, a partir de ternas, etc. La carrera judicial meritocrática o de méritos en el país está súper bloqueada, permanentemente está bloqueada y no funciona bien, ¿no? Sin embargo, los jueces de base, los jueces que hacen parte de la base de la pirámide judicial, estos jueces que están de carrera, que han llegado por concursos, suelen tener o suelen estar un poco al margen de las decisiones contaminadas por estas influencias, ¿no? Hay casos. El problema está cuando ellos quieren pertenecer a las altas cortes. Allí hay que politizar la carrera judicial y hay que vender, entre comillas, una agenda de decisiones, una agenda de sentencias. Hay que venderla a los partidos políticos para poder ser reconocido, para poder ser ternado y elegido en las altas cortes. Es una politiquería atroz, pero así funciona y en muchas partes del mundo, ¿no? No solamente en Colombia, ¿no? Aquí lo que pasa es que los desbarajustes o las crisis institucionales son mucho más profundas del Poder Judicial. Bien, el poder económico es otra derivación importante que tiene que ver con el gran campo de poder de la concentración de la riqueza, la concentración gremial o privada de la riqueza. Es el hecho de que yo pueda acumular propiedad, ¿no?, en todas sus manifestaciones, tierra, edificios, equipos, en general medios de producción, el hecho de que yo pueda concentrar riqueza, por ejemplo, a través de acciones, de títulos, de bonos de deuda pública, etc. Es decir, ese hecho me permite a mí ganar un enorme poder de inducir acciones en las demás personas, de presionar obediencia en las demás personas, ¿no? Solamente por acumular riqueza, ¿no? Eso implica que el poder económico se solapa o puede contaminar el poder político y el poder judicial, y de una forma profunda,
Es decir, si yo tengo poder económico, puedo desviar la decisión de una sentencia. Si tengo poder económico, puedo desviar la agenda política de un gobernante. Yo puedo decirle en qué sentido debe gobernar el poder político, dado que tengo esa influencia. Bueno, y el poder cultural, que ya les he anticipado, usualmente reside en las instituciones universitarias, religiosas, pero también en otras instituciones, los psiquiátricos, los hospitales, etc. En cualquier lugar donde exista la posibilidad de inducir creencias a través de conocimiento científico o conocimiento académico o conocimiento en general intelectual, cultural, ser capaz, espiritual por ejemplo, ser capaz de inducir creencias y por tanto inducir comportamientos, todo eso hace parte del poder cultural, ¿no? Y obviamente pues allí se ve claramente cómo los poderes económicos influencian el poder cultural, los poderes políticos lo mismo, a hacer esa imbricación con el poder cultural, con el fin de tenerlo también en sus agendas. Obviamente el poder cultural marginal, ya les anticipé, ¿no? Por ejemplo, las luchas antisistema, las luchas anticapitalistas, las luchas, por ejemplo, anarquistas, etcétera, etcétera, son luchas que fácilmente no atrapa el poder cultural, sino que permanecen al margen y no son fáciles de cooptar. Pero, en fin, en términos generales, el poder económico y el poder político es capaz de manipular o de influenciar el poder cultural. Sin embargo, el poder cultural tiene un dominio propio, ya les dije. Las universidades es uno de los centros de disputa más importantes del poder político, por ejemplo, porque de acá emergen los cuadros políticos de la derecha, por ejemplo. De las universidades en general es que se prepara la tecnocracia que va a gobernar una nación, un departamento, un municipio, y es necesario que lo que se diga, que las ideas que se pongan en juego como incuestionables, sean las ideas de mi partido hegemónico, no puede ser cualquier otra idea, ¿no? Tienen que ser las ideas que le den soporte a mi poder político, ¿no? De allí, por ejemplo, que tradicionalmente en esta universidad el poder político de turno trate de controlar permanentemente la agenda de la administración de esta universidad. E incluso trata de influenciar en los concursos de profesores para que ciertos profesores de unas tendencias ultramontanas o conservadoras sean los que ocupen las plazas, ¿no? Esas son típicas formas de influenciar, ¿no? de que tiene el poder político, de influenciar el poder de la cultura en general. Y claro, obviamente las agendas de esas personas son agendas perfectamente conservatizadas, que hablan de los viejos regímenes, de los viejos derechos, de los viejos privilegios, que condenan cualquier forma de resistencia social, que consideran que implantar políticas igualitaristas o de equidad, etcétera, son cosas del comunismo y de espíritus malignos que comen niños, etcétera, etcétera. Todo lo que se decía antiguamente sobre el comunismo, cuando, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cuando el comunismo en realidad es una forma de capitalismo, ¿no? Es otra cosa que toca decir. El comunismo es real, ¿no? Es otra forma de capitalismo. Lo que pasa es que es un capitalismo con un enfoque muy potente en la sociedad de acciones, en la participación de los actores productivos. Es una forma bastante interesante de construir una sociedad de propietarios, pero es capitalismo también, ¿no? Lo que realmente no es, niega el capitalismo, lo que realmente niega el comunismo, ¿no? Son formas de gobierno sin gobierno, por decirlo así, como por ejemplo el anarquismo, ese tipo de expresiones, o las formas de organización prepolíticas como las que hubo en los pueblos indígenas. Ese tipo, o pueblos campesinos colectivizados, ese tipo de gobierno sin gobierno, por decirlo rápidamente, sí se opone al capitalismo en todas sus formas, incluyendo el comunismo. Es lo único en realidad que puede oponérsele o que de verdad se le opone al capitalismo. Entonces, eso es el cuadro general de lo más importante que quería mencionarles. Solamente rematar o considerar que sobre el poder hay muchas discusiones, pero este es el cuadro de evidencias empíricas más sólido que les puedo ofrecer para que ustedes vean cómo funciona el poder. Pero en resumen, el poder necesita de ideas
que logren cimentar un sistema de creencias para que uno obedezca, ¿no? Un sistema de creencias para que en las negociaciones con el poder uno esté satisfecho, así haya simetría de negociaciones, y necesita un poder represivo, un poder de coacción físico, en el cual yo crea, el cual yo mismo esté comprometido, en el cual yo mismo esté comprometido, por ejemplo, dejarle mis hijos a las fuerzas represivas del Estado, dejárselos, ¿no? Entregárselos para que ejerzan también el poder. Y sin ese poder represivo, sin ese poder coactivo, es imposible gobernar, ¿no? Entonces, repito, creencias o ideas detrás, circulando, y ejercicio de la fuerza. Sin esas dos condiciones no es posible. En últimas, el poder que ofrece sustrato a todo esto es en realidad el poder de la fuerza. El poder de la fuerza. Como les decía a los romanos, ¿qué es primero? ¿El oro o el hierro? Pues primero es el hierro, primero las armas. Y luego ahí sí vienen los demás derivados, ¿no? En últimas, ¿por qué? Porque si ustedes analizan en general la historia de los estados, de las luchas intraestatales por el poder, etc., en realidad quien impone el poder político es quien logra coordinar la fuerza necesaria para llegar al poder, conquistarlo y mantenerse en él, ¿no? Obviamente el hierro, o sea, la capacidad de ejercer la fuerza depende de ideas, o sea, depende de convencer a personas para que luchen por un propósito, mi propósito, por ejemplo, ¿no? Por una agenda, mi agenda o la agenda de un grupo encumbrado, ¿no? Un grupo de poder, una élite. Sí, obviamente yo necesito convencer a los demás, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que esas ideas que circulan en el ejercicio del hierro, de la fuerza, son las que logran tumbar los poderes previos o los poderes constituidos, ¿no? Y montan unos nuevos poderes, ¿no? Y de nuevo aquí, como les dije en un momento, tenemos un gran problema, una sin salida. Y es que la ley de hierro de la oligarquía de Mitchell sigue presente. O sea, yo puedo construir una nueva sociedad, pero lo más altamente probable, o lo que es más probable, es que se construya de nuevo otra élite, ¿no? Otra élite social. Es de las situaciones, un bucle insuperable que ha tenido las sociedades, en general las sociedades políticas, que no hemos podido superar. Entonces, es una enseñanza que ustedes deben tener siempre presente. No quiero decir con ello de que siempre sea así en el futuro. Con el futuro no podemos decir certezas, ¿no? Sobre los comportamientos de los seres humanos o de las sociedades humanas, es muy difícil. Lo que les estoy diciendo es que es altamente probable, si llega a pasar, que vuelva y se conforme otra élite social, ¿no? Y se superestratifique de nuevo la sociedad, ¿no? Es altamente probable que no pase. Bueno, pues sería interesante verlo. Bueno, gracias y dejamos así. Escuchamos las preguntas.